Bueno, hola, ¿cómo les va? Tenemos que hacer algunas aclaraciones. El movimiento está trabajando en tratar de modificar la base para que podamos tener mejor comunicación. Hemos fallado porque no se llega claramente a muchísimas computadoras, pero es algo que estamos tratando de solucionar y decirles que a partir del próximo lunes las charlas van a ser a partir de las 8:30 de la noche para hacer coincidir con las clases del Instituto Ana Aren, que también van a hablar básicamente sobre el tema de la violencia. Nunca pensé cuando lanzamos este movimiento, si bien tenía la intuición clara de que tenía que tener sus primeros pasos en marzo, que enfrentaríamos justamente a partir de marzo en la Argentina con una claridad tan fuerte dos modelos de país que no tienen que ver con los modelos de país que habla la Presidenta de la República. ¿Está muy bajo? Sino que tiene que ver con el modelo de país de la violencia y el modelo de país de la no violencia. Me parece que esto es lo que empieza a definirse ahora de una manera casi crucial en términos históricos. Y equivale a decir el país, la nación del pasado y la nación del futuro. La nación del pasado es la violencia, ha sido signada por la violencia, por ese mal radical que es la violencia, por la incomprensión, que es el origen mismo de la violencia, por el desentendimiento profundo, que es el origen mismo de la violencia. Y en realidad el gran desafío de todos nosotros como argentinos es poder producir la Argentina del futuro, que es una Argentina sin violencia, una Argentina no violenta, de entendimiento, de profunda comprensión, de justicia y finalmente de paz. Hoy es un día muy difícil. Termina de hablar la Presidenta de la Nación, incluso creo que hay gente de Santa Cruz que nos está escuchando. Y entonces podrán entender mucho más lo que yo incluso estoy diciendo hoy. Muy amargo, pero no imprevisible. La profunda amargura que yo siento después de escuchar el discurso de la Presidenta es que no resolvió el fondo, y no porque no resolviera las retenciones, se levante o no el paro. Este discurso marcó el desentendimiento más profundo entre el sector del campo y el propio gobierno. Lo que está diciendo el campo es: ni nos reconoce ni nos entiende, no importa, está más allá de la medida, de la mejora. Hay como una fosa, hay como una muralla, como si adentro de la muralla estuviera el gobierno y mañana la plaza, y fuera de la muralla estuviera una porción importante del pueblo. Entonces creo que esto también lleva al tema de la libertad. Cómo derribar la muralla que divide a una parte de la sociedad argentina, pero básicamente a un gobierno y a sus adeptos, del resto de la sociedad argentina, ¿no? Jericó lo probó con la oración alrededor de la muralla, es decir, lo probó con una estrategia claramente no violenta. Y esto lleva a un tema que es el que nos toca hoy, que es el tema de la libertad. Creo que el tema de la libertad, como pretendo tratarla, no desde el punto de vista del liberalismo, de la modernidad, sino a los mitos de origen, van a poder ser una metáfora quizás que dé y logre entendimiento acerca del camino que estamos en los argentinos hemos emprendido quizás a partir del 2001, y también nos ayude a sostener estos momentos difíciles de desentendimiento brutal, ¿no? Serían como los momentos en que falta maná en el desierto, ¿no? En que camino a la libertad el pueblo hebreo siente que no tiene cómo seguir alimentándose.
ni de fe ni de comida. ¿Quiénes inventan la noción de libertad en la historia? ¿Quiénes son los que inventan? Porque en definitiva las palabras, los significados, los sentidos son invenciones. Algunos se lo atribuimos a la providencia y al hombre, otros solo al hombre. Pero en todo caso, toda idea, toda palabra y todo significado y sentido es una invención. El relato mítico de origen de las sociedades judeo-cristianas, el relato mítico, el relato de origen, la narración mítica de origen, es el Génesis. Y es muy interesante, porque yo creo que ahí está todo. Dios crea el mundo el primer día, el segundo día, el tercer día, el cuarto día, el quinto día, el sexto día crea al hombre, que dice que es hombre y mujer, y después descansa. Y dice qué buena obra. Y pone en un lugar mítico llamado Jardín del Edén al hombre y a la mujer, Adán y Eva. Y ahí hay dos invenciones más en el relato mítico de origen y en el mismo Dios, Yahvé. Pone en ese jardín el árbol de la vida y el árbol del bien y del mal, es decir, el árbol del conocimiento. Lo primero que tendríamos que preguntarnos es que si Dios pone los dos, es porque haya un enigma ahí. Y que si finalmente Eva, en vez de comer del árbol de la vida, come del árbol del bien y del mal, es decir, del conocimiento, en esa narración de origen, ahí, cuando Eva come ese árbol, se funda la libertad humana. Porque ¿cuál es la distinción entre el árbol del bien y del mal, del conocimiento y el árbol de la vida? ¿Qué es el árbol de la vida? Por eso el relato apocalíptico, ¿qué es el reino? El árbol de la vida comerás, serás inscripto en el árbol o en el libro de la vida, dice los hebreos, en el árbol de la vida, dice el Apocalipsis de Juan. El árbol de la vida es cuando entre la voluntad de Dios y la voluntad del hombre hay equiparación. Es decir, si Eva hubiera comido el árbol de la vida, hubiera vivido una cierta inocencia el mundo, en el sentido que habría una imposibilidad para el mal, porque habría una imposibilidad de desobediencia, hubiéramos vivido naturalmente en la obediencia al plan, como si hubiéramos para siempre bailado la música divina, pensado como piensa Dios, obrado como piensa Dios, como si fueran todos monjes del Tíbet, digamos. Sin embargo, en ese relato mítico, Eva come el árbol del conocimiento, que es el árbol también de Dios. El que conoce el bien y el mal es Dios. El que pasa a conocer el bien y el mal es el hombre. Ahí se funda la libertad, ¿no? ¿Qué quiero decir? Lo que se está significando con esto es